Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy queremos darle las gracias a Fuse Telecom por subir esto lo más rápido posible al internet. Y hoy vamos a hablar de un arte que estaba, pienso yo, a punto de... Hay bien pocas cosas que son bien complicadas de hacer y creo que el arte del stop motion, que es lo que vamos a hablar hoy, un puertorriqueño poniendo el nombre de Puerto Rico en este arte. Quique Rivera, bienvenido. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, de verdad. Creo que cuando yo aprendí lo que fue stop motion fue bien chamaco. Uh-huh. Cuando empecé a interesar la fotografía y todas estas otras artes. Y yo como que cuando me dijeron, yo siempre pensé que fue como algo animado. Tú sabes, que algo, no, pues eso es animado. Y me dijeron, no, eso es stop motion. Y yo, ¿qué carajo es eso? A una persona que no sabe lo que es stop motion, ¿cómo tú se lo explicas lo más simple posible? Pues, el stop motion es una técnica de animación que se logra con una secuencia de fotos fija, ¿verdad? O sea, la manera más fácil de describirlo, imagínate que yo tengo esta botella aquí, ¿verdad? Y yo tengo una cámara puesta en un trípode que no se mueve. Si yo tomo una foto, la muevo, tomo otra foto, la muevo, tomo otra foto. Cuando tú vas de una foto a otra, pues tú no ves mi intervención. Tú lo que ves es la botella en la nueva posición, ¿verdad? Y entonces, pues cuando se proyectan esas imágenes en secuencia, pues parece que se movió por su cuenta el objeto, ¿verdad? Es como... Ese es el principio más básico, ¿verdad? Pero en esencia, cuando yo estaba buscando un poco de... Estamos hablando ahorita fuera de la pandemia. Uh-huh. Y una de las cosas que yo hice aburrido fue comprar un curso de cine. Uh-huh. De uno de estos tipos de Cinema Mastery, whatever. Uh-huh. Y pues yo en casa aburrido, no te preocupes. Cuando yo en casa aburrido empezaba a verlo. Y pues te estaban explicando todos estos principios de la cámara, cómo empezó, explicándote las cosas básicas. Uh-huh. Pero al principio, pues, ¿verdad? El cine era así, ¿no? Como que foto por foto. Sí. Y la música después se añadió después. Uh-huh. O sea, es una técnica tan antigua como el mismo medio del cine. ¿Sabes? Como una de los sucesos, ¿verdad? Que se apuntan como uno de los principales nacimientos del cine. Pero supuestamente, ¿verdad? Según la leyenda dice, esta competencia que había era como una apuesta de si un caballo tenía las 4 patas al aire en algún momento de la carrera. Entonces como que cogieron una pista de un tipo que se llama Edward Muybridge, que se reconoce por esto y otro montón de cosas dentro de la historia del cine. Alinearon un montón de cámaras en un track de hipódromo, ¿verdad? Y había unos hilos que cuando se rompían activaban la cámara. Entonces cuando el caballo iba corriendo, iba rompiendo hilos, entonces tenían todas estas fotos del caballo corriendo. Y era, en esencia, ¿verdad? Era para probar si algún momento estaba como que... Pero cuando las pones corridas, están viendo al caballo moviéndose, tú sabes, cabalgando. Y entonces eso es como una de los sucesos, ¿verdad? Que dispararon lo que es Y eso es el stop motion, ¿sabes? Como que el stop motion es tan viejo como el desarrollo del cine. Sí, ¿verdad? Como los que inventaron en los aviones, los Wright Brothers, que era como que... ¿Pero por qué ellos inventaron los aviones? No, porque querían volar. Como que, ¿qué? Ajá. Y todos estos videos de ellos tratando de hacer un montón de cosas. Pero qué lo que era. Entonces, ¿por qué te interesó tanto este estilo? Mano, no, yo nunca, creciendo de chamaquito, nunca pensé en esto como una carrera, ni sabía, o sea, no me cuestionaba. Obviamente yo veía animación, me gustaba la animación, pero no, ni me cuestionaba, ni pensaba que había gente trabajando detrás de eso. Simplemente la consumía pues como chamaquito interesado en ver, ¿sabes? Muñequitos. Pero cuando estoy estudiando en la UPI, estudié Bellas Artes. Y entonces empecé a coger clases de arte y tomando, o sea, siempre me gustaba la fotografía, sacaba fotos, me gustó, empecé a hacer escultura, empecé a coger clases de escultura ahí en mi segundo año. Entonces, como me gustaba la fotografía, me gustaba la escultura, empecé a tomarle fotos a las esculturas. O sea, las esculturas que yo estaba trabajando en ese momento eran en plasticina. Y un día, pues, sacándole fotos, yo montaba, ¿sabes? Cogía luces, aunque fueran lámparas de escritorio, pero las ponía así bien guillado, tú sabes, como que las acomodaba para que la iluminación fuese nítida, ¿verdad? Y estoy tomando fotos a este personaje y el personaje estaba como mirando la cámara. Y yo pensé, bueno, se ve un poquito flat porque está mirando directo a la cámara, pues le voy a girar un poquito la cara.
Y cuando hago eso, después viendo las fotos, como estaba en trípode de la cámara, pues fue como que, anda, pal, yo puedo hacer que mis piezas se muevan. O sea, ya yo de por sí como que había empezado en dibujo en la Yupi. Ujú. Y cuando pasé del dibujo a las 3 dimensiones, pues para mí fue como que volé encanto porque de repente yo me, ¿sabes? Miraba las cosas, yo puedo hacer algo como eso, yo puedo hacer, o sea, es como que la diferencia entre crear un objeto y crear la ilusión en un papel de un objeto, pues a mí como que fue bien, ¿sabes? Me acercaba más a lo real, ¿verdad? Y de repente la posibilidad de además hacer que se mueva, fue como que, espérate, yo puedo hacer cosas que se muevan, ¿sabes? Y ahí empecé a investigar, ¿sabes? Como que le llevé esas pruebas a un profesor que tenía de cine en la Yupi. Y él me dijo, tú tienes que ver el trabajo de Jan Swankmajer, que es un animador checo de como en los 60, 70, hacía unas cosas bien locas. Pero usaba una plasticina que era hasta del mismo color de la plasticina que yo utilizaba. Y de repente, pues, ahí fue como que, anda, esto es lo que yo iba a hacer por el resto de mi vida, ¿sabes? Porque era la posibilidad de darle vida a un objeto que yo creo con mis manos, ¿verdad? Y por ahí fue que entré, ¿verdad? Que fue, quizás no fue como que la ruta típica, ¿verdad? De llegar a animación, sino que fue a través de las artes plásticas y esa búsqueda de hacer algo aún más real, creo que es lo que me llevó. Y el hecho de... Porque si ya tú dibujabas y ya podías contar una historia a través del dibujo, pero lo que te trajo fue el hecho de que se veía un poco más real, había un paso más... Sí, yo creo que lo acercaba más a la vida, más que otra cosa. No necesariamente, ¿verdad? Cuando estaba dibujando, yo no estaba pensando en animación todavía tampoco, ni contar historias, mucho menos. Yo era como que, o sea, las primeras clases de dibujo te ponían 3 manzanas y dibuja las manzanas, cómo es que le da la sombra, la luz, ¿verdad? Y era ese aprendizaje. Yo nunca había cogido clases de arte oficiales, hasta llegar a la Yupi, que tuve como un late start hasta cierto punto. Y era pues desde un punto de vista de yo voy a hacer una pintura o un dibujo que se va a poner en un marco y ya. O sea, yo no estaba pensando en contar historias todavía. Aún cuando empecé a pensar en animación, no estaba pensando en contar historias, estaba pensando en meter las cabras de que esto que son materiales, pues está vivo. Y no, o sea, no estaba pensando en qué iba a hacer, sino en que se estaba moviendo. En que tú ves esta escultura que hice con alambre y cosas y parece que se movió sola. Pero no estaba pensando en historia todavía. Y esa transición del interés a hacer este tipo de arte a venderle esta idea a un cliente o a... Eso vino añísimos después. Hay como 2 vidas entre medio. Ya. Pero así como contándolo, ¿verdad? Grosso modo, yo en verdad, como te digo, vino desde... Aún cuando estaba en la Yupi y estaba empezando a trabajar en animación, estaba pensando en que, pues, estos son obras de arte vivas. Yo no estoy pensando en cliente, mercadeo, nada de eso. Estoy pensando como artista plástico. Pues yo empecé a hacer una serie de exhibiciones y en todas, pues, había un poco de dibujo que pasaba a escultura y pasaba a animación. O sea, o fotografía y pasaba a animación. Entonces, ese era como el formato que yo estaba trabajando. Estoy creando arte que se mueve en pantalla, ¿verdad? Ya después me fui a estudiar afuera, hacer la maestría, ¿verdad? O sea, terminé la Yupi y estuve 2 años mirando cuánto making of existía en el planeta, cuánto video de YouTube para como que... Porque obviamente mientras estoy estudiando la Yupi me doy cuenta de que yo no tengo dónde estudiar stop motion en Puerto Rico. Como que en las mismas clases eso te iba a preguntar, que cuando encuentras este amor y haces todas estas galerías, ¿cuál es el proceso? Porque en Puerto Rico no hay nada similar a como que, pues dale, me voy por esta ruta, te tienes que ir sí o sí a estudiar afuera. Bueno, mira, una cosa, me sentía igual que lo que te acabas de describir, ¿verdad? Yo como que parte de mí, ¿verdad? Yo sentía que si hasta que yo no lo estudiara donde de verdad hay una industria, yo no estoy aprendiendo esto. O sea, estoy yo jugando en el garaje de casa de mis padres, ¿verdad? Pero realmente para mí fue una sorpresa bien agradable y bien bonita cuando yo fui a la maestría, que fui a CalArts, que es una de las universidades más importantes de animación del mundo. De ahí se graduó, o sea, la fundó Walt Disney, para empezar por ahí. Wow. Y de ahí se graduó Tim Burton, se graduó todo el mundo de Pixar, se graduó el que hizo SpongeBob, la gente de Kung Fu Panda, ¿sabes? Se ha graduado Raimundo y todo el mundo de esa universidad. Y cuando yo llegué allí, llegué al programa de animación experimental. Ellos tienen 2 programas, uno que es Character Animation, que es como más orientado a la industria, y animación experimental.
que es más como un poquito más acercado a las artes plásticas. Curiosamente, yo quería coger el de Character Animation porque como de lo que empecé, ya ahí empezó como un interés más en personajes. Yo trabajé un tiempo con Inoya Luz, una compañía de teatro aquí en Puerto Rico. Son súper panas míos y yo compartí espacio con ellos. Y a través de ellos y ese contacto con los títeres de teatro también, pues empecé a desarrollar un interés más hacia el storytelling, ya, ¿verdad? Que lo que te comentaba al principio era más puro artes plásticas. Y de repente, pues, me aceptan en esta universidad y qué mejor que, ¿verdad? El sitio donde esta gente estudió para aprender a hacer personajes. Pero ellos no tenían una maestría en Character Animation, solamente un bachillerato. Yo terminé en la maestría de animación experimental. Sí, empezaste por Character Animation y te fuiste para... No, mi interés era Character Animation, pero no hice el bachillerato porque ya yo tenía un bachillerato de la UPI. Entonces quería hacer maestría y eso como que me obligó a terminar en animación experimental. ¿Qué pasa? Cuando yo entro ahí, con toda la educación que yo me había autogestionado desde Puerto Rico, o sea, que yo me volví un vicioso de libros y películas, making of, tú sabes, le di bien duro. Y experimentar era como que leía, aprendía y después hacía un experimento donde aplicaba, ¿verdad?, lo aprendido. Pues yo era uno de los estudiantes más preparados, mejor preparados en mi clase de maestría en CalArts, con lo que yo me había autogestionado. O sea, que fue un momento así como de... contra, en verdad, donde están las ganas, no importa en ese sentido, ¿verdad? Que la ausencia o la falta de guía a nivel institucional, ¿verdad? Que había en el campo que yo me había interesado, pues realmente no fue un obstáculo para yo ser uno de los estudiantes más sobresalientes aún el día 1, ¿verdad? Con lo que me autogestioné yo por nerdo, tú sabes. Y no, o sea, obviamente no, sin restarle a el montón que aprendí luego, ¿verdad? No es que yo llegué y ya me las sabía todas, ¿verdad? Pero sí, había gente allí que habían tenido, o sea, desde la high school estaban cogiendo y sabían que querían hacer animación. Y yo lo había descubierto 2 años antes, tú sabes, y yo estaba mejor preparado que ellos. Entonces, pues fue para mí sumamente, como un comprobante de que donde están las ganas, los recursos los hace uno, la de tripas corazones, como siempre decimos, pero fue bien bonito ese descubrimiento. No, y creo que también, ¿sabes? Me identificó mucho con eso, en eso de autorreconocimiento de uno mismo. Porque yo no estudié nada de esto. Y hay gente que dice, ¿tú estudiaste comunicaciones? No, yo aprendí. Como te dije, compré el curso ese, aprendí el lighting, aprendí de cámara. Me rodeaba de gente que sabía siempre más que yo, y eso es lo que... La base de este podcast. Siempre preguntarle como que a esa persona que le tengo la curiosidad y a la misma vez, de alguna manera u otra, aprender de ellos. Y mi vida completa ha sido moldeada de alguna manera u otra de la gente que se sienta aquí conmigo. Hasta hoy día. Pero esa pendeja de seré suficiente porque no lo hay, como en tu caso, que no había, en las instituciones no había donde estudiar, entonces te estás comparando con toda esta gente que de high school y tú llegaste, espérate, yo estoy más duro que ellos. Exacto. Qué duro, sí, fue bien lindo. Inclusive, otra anécdota así por esa línea, ¿verdad? Yo, como te comenté, pues yo empecé a ver cuántos libros. Entonces yo veía los libros de Making of, qué sé yo, pues uno que yo no sé si esto, yo dudo mucho que esto fue para esta época de donde tú pasó esto. Pero el making of que a mí me explotó la cabeza en 7000 cantos fue el de Imagineers de Disney Plus. ¿Lo viste? Empecé a ver. Mano, sí. Pues es básicamente lo que hacen los ingenieros. No hay ingenieros. No hay ingenieros que puedan hacer lo que hacen en Disney. Y pues este departamento se crea y cogen gente, ingenieros mecánicos y cogen ingenieros de industriales, y pues se mezclan y crean este breed nuevo de ingenieros que pues tenemos que hacer que los piratas del Caribe, que los animatronics funcionen y que el agua cuando choque de esta manera, que cuando la gente pase por aquí se sorprenda, ¿sabes? Y tú como que, diablo, que eso es creatividad pura. ¿Sabes? ¿Cuáles otros making of tuviste en ese? ¿Tú veías mucho libro, mucho documental? De las dos. Pero YouTube, principalmente YouTube y libros, pues, ¿sabes? Como la anécdota que te iba a contar, ¿verdad? Por la línea esa también de lo de descubrir lo que valió, lo que desarrolla acá. Pues,
Estaba viendo el de Corpse Bride. No sé si te acuerdas de esa película. Una película de Tim Burton. Ok. Que es es como así medio victoriana. Y Ajá. es este tipo que sin querer le pone un anillo de matrimonio al cadáver de una novia. Ajá. Y entonces, pues, nada, después como que toda la historia de eso. Pero es una película Esa de es Tim bien Burton. famosa, sí. Y entonces, pues, a mí me volaron la cabeza en cantos esos puppets, ¿verdad? Los títeres que tenían ellas, como ya los tan brutal, pero yo buscaba qué materiales están hechos. Decía silicón. Pues aquí en Puerto Rico no había, y creo que aún ahora es un poco difícil, excepto que ahora existe Amazon, pero en aquel momento no, ¿verdad? Pero conseguir silicón de Special Effects. Entonces, que es el que se usa para hacer esos títeres, ¿verdad? Y yo, bueno, pues silicón, yo sé que en la ferretería venden silicón, ¿verdad? Para sellar ventanas. Entonces yo, bueno, pues el mismo material, en esencia, algo tiene que salir de ahí, ¿verdad? Y yo pues también había aprendido de hacer moldes y eso en la Yupi, pues sabía que eran hechos con moldes. O sea, yo cogía estos libros, yo los disectaba, no era como que yo leía y ya era, yo miraba las fotos y yo miraba en la pared de la foto del estudio si se ve en una esquinita un material ¿qué material es ese? O sea, entonces trataba de empezar a descifrar, o sea, cada foto era para mí un mapa de pistas de cómo yo acercarme a poder hacer lo que ellos están haciendo. Y entonces cogí el silicón y estuve como 5 meses experimentando con silicón en casa para lograr hacer un buen cast de una cabeza de un títere con silicón de ferretería. Y entonces descubrí entre los experimentos que hice que si lo mezclabas con acrílico, por el otro era pintarlo. Pues me salió el primero, pero transparente. Pues no me sirve de nada porque tú sabes qué títere va a ser transparente, un fantasma y ya. todas mis películas van a tener que ser de fantasma. Sí. Entonces, yo quería pintarlo, pero entonces, ¿qué pasa? El silicón tú lo pintas por encima y se descascara, ¿verdad? Si usas pintura acrílica o lo que sea, porque a la que se estira, como es flexible, se craquea y se le cae. Y bueno, ¿y qué tal y si yo mezclo el acrílico dentro del silicón mientras está fresco, ¿verdad? Accidentalmente descubro que además de que sí, coge el tinte y pues que puedes crear un silicón como el que yo veía en la foto de la página de Corpse Bride, el acrílico reaccionaba químicamente con el silicón. Y normalmente el silicón como que empieza a curar desde afuera para adentro, ¿verdad? Va cogiendo, secando afuera, cura afuera y después, ¿sabes? Si tiene una pelota así de grande del silicón, va a estar 1 día y medio curando. Pero ¿qué pasa? Con el acrílico, por alguna razón, curaba todo parejo de una en 15 minutos. Nada, ahí te curaste por ahí abajo. Ajá, pero entonces eso me tomó meses de experimentar. Cuando yo llego allá a Calarse, estoy cogiendo clases con un tipo que es el monstruo de hacer, ¿sabes? Títeres. Se llama Steven Chiodo y fue mi mentor allá. Él hizo, entre otras cosas, Team America. ¿Te acuerdas de esa película? Claro, sí. Pues el estudio de él fue el que hizo Team America. Esos son los creadores de South Park. Ajá. Sí, entonces él también, los Ninja Turtles del show de televisión, las máscaras y los trajes los hicieron ellos también, ¿sabes? Y este tipo, y él hizo el primer cortometraje de Tim Burton luego de graduarse de CalArts. Él lo dirigió, o sea, él fue el director de animación y el animador principal, ¿sabes? Y este tipo era mi maestro, ¿verdad? Y un día él va a hablar de silicón y qué sé yo, y dice, pues yo les voy a enseñar cómo hacerlo, pero en verdad les voy a dar una demostración y ya, no les voy a pedir que lo hagan porque eso es algo bien caro y bien difícil. Y yo le digo ese mismo día, como que cuando terminé el de hablar, porque era como que él hablaba y nosotros tallereábamos el resto de clases de 4 horas. Y entonces yo, pues dale, entonces termina. Yo, mira, profesor, o sea, yo cuando estaba en Puerto Rico desarrollé una técnica que yo puedo hacer un cast de silicón. 15 minutos. Silicón en 15 minutos. Y él me dice como que, sí, chévere. Y no. Y él acaba de presentar, él también hizo, ¿sabe? Dinner with Smokes, esa película espérate, eso es Dinner with Smokes, sí. Que era con este tipo, ¿cómo se llama? El comediante súper gracioso. Eso el de The Office. Steve Carell. Steve Carell y Paul Rudd. Ajá. Pues al principio de esa película, de los intro credits, es como unos ratoncitos que están haciendo escenas de obras de pintura famosas. Pues esos ratoncitos los hizo mi profesor. Se fue de los proyectos. Eso mismo. Pues eso lo hizo él. El estudio de mi profesor lo hizo él. Y él nos llevó para la demostración de cómo es un molde, los moldes exactos que usaron para esos ratoncitos. Sí, porque esto es como una escena de la película, ¿verdad? Exacto. Al principio que él está jugando con stop motion. Exacto. Ese era como su hobby. Ajá. Hacer estas escenas. Entonces el tipo trae el molde, ¿verdad? Para la explicación. Yo le digo, si tú me prestas el molde, yo te hago lo de
¿verdad? O sea, Eso la mismo. técnica, ajá, y él me dice como que, está bien, pero no te va el tiempo porque quedan 10 minutos para que se acabe la clase. Yo, no, 10 minutos está perfecto. Y él como que, ok, me dio el molde. Y a los 7 minutos yo, profesor, aquí está. Y él, ¿qué? Y él no lo podía creer. O sea, él me dice, esta es la técnica más barata de usar silicón que yo he visto en mi vida y la más rápida que yo he visto. Y entonces eso fue algo que desarrollé yo en Puerto Rico por falta de acceso a, ¿verdad? Sí, de la Como que necesidad. Ajá, de la necesidad. Pues nació una técnica que todavía al día de hoy yo la sigo usando. Y se Y le de enseñó a seguro. un montón de panas allá y que, ¿sabes? Como que gente que trabaja en la industria y pues, ¿saben? La técnica de aquí que es silicón. Y entonces salió de la necesidad, ¿verdad? Que más allá de, ¿verdad? Obviamente sí hay limitaciones por el hecho de no tener ese acceso a esa educación formalizada, ¿verdad? Quizás hay rutas, ¿verdad? Que de llegar aquí y acá, pues yo tuve que hacer esto, ¿verdad? Para llegar acá. Pero a la vez, en este proceso hay mucho aprendizaje y también accidentes felices como ese, ¿verdad? Sí, yo creo que muchas de las cosas que usamos hoy día, yo creo que la máquina de MRI Ujú. originalmente era para otra cosa. Y Ajá, la fue un usamos, accidente, era un exacto. accidente de la NASA que lo iba a hacer para algo y como que ahora lo usamos pues para ver nuestro cuerpo, a ver si tenemos algo Exacto. dentro del cuerpo. Ajá. Hay una serie que no me acuerdo cuál fue, que era como este experimento de habían 100 y 100 personas. Ujú. Era una serie de sci-fi, pero Ok. pues ponían a 100 humanos aquí y 100 humanos acá. Entonces todos eran profesionales, Ajá. pero de diferentes ámbitos. Y solamente se podían entre ellos y pues, tenían que estar 100 años. Ajá. Y eran todos profesionales, ingenieros, doctores. Y pues le quitaban ciertas necesidades Ujú. para que ellos se criaran ahí, para ver si ellos hacían algo más corto. O sea, si creaban dentro de esa Ajá. comunidad, porque ellos no sabían que estaban estancados. Ellos pensaban que estaban en una nave y iban a la Tierra, a una nave, Ok. a otro, para una Tierra, no sé cuántos años luz. Ajá. Están estancados y tienen que sobrevivir. Ajá. Y pues le quitan esas cosas para que ellos puedan como que crear Inventar, ajá. y inventar, porque pues ya, ¿cuándo fue la última vez que se sigue? Lo más reciente que es la inteligencia artificial, que se crean Ujú. así cosas de necesidad y como, vamos a hacer esto. Ajá. Pero obviamente eso está bien cabrón en tu ámbito, pues Ajá. obviamente ahí le resolvaste un montón de dinero y de tiempo. Ajá. Después él me pidió, y él era un profesor bien estricto, o sea, como que él era bien, como Sí, que que me imagino no para compararlo regalaba. a él Sí, fue sí, bien sí. difícil. Y entonces él me pidió, ¿tú puedes en la próxima clase demostrar esa técnica? Y todos los demás miran como que, diablo, como que este tipo que para sacarle una C hay que matarse y está pidiendo que venga a darla. Y la próxima clase yo vine, traje mis cosas, le enseñé y le estaba ahí súper volando en canto. Qué duro. Y para ponerte como una contraposición de eso, ¿verdad? Como que cuando al final de mi tiempo en Los Ángeles, yo estuve 10 años por allá, y mis últimos años, que fue el año que arrancó la pandemia, yo estaba dando clases en CalArts. Y cuando empezó el encierro, pues mis estudiantes estaban todos brazos caídos. Y yo, pero, mano, tienen que hacer el proyecto, tienen que hacer... Y eso yo estaba en una clase que era el proyecto de segundo año de bachillerato. Y ellos tenían que hacer un cortometraje o una pieza animada, ¿verdad? En un año completo, 2 semestres. Y estábamos, ¿sabes? La pandemia fue en el semestre de producción, que supone que ellos todos estuviesen haciendo sus cosas. Y entonces yo como que tratando de sacarles a ellos trabajo, yo, no, ay, es que no tenemos acceso a la cámara más brutal que nos da CalArts. Y yo, mano, pero tú tienes un teléfono. Sí. ¿Tienes una laptop? Sí. ¿Tienes el programa que se usa para hacer animación? Sí. Pues no tienes excusa, ¿sabes? Pero es como, ¿verdad? Como que yo viniendo de crear con necesidad y crear sin los recursos y lograr cosas con pocas herramientas, ¿verdad? Ver estos chamaquitos engreídos que porque no tienen acceso a la cámara que cuesta 50,000 pesos no van a hacer su trabajo. Es como que, mano, no, tú puedes hacer una pieza igual como la que te has propuesto. Quizás la resolución no va a ser la misma, pero va a quedar igual de bien, tú sabes. Entonces, como que yo creo que algo que nos destaca a los puertorriqueños, quizás, ¿verdad? Es eso, hacer de tripas corazones. Como coger cosas, ¿sabes? De la necesidad nace la creación, ¿sabes? Sí, no, y qué gracioso también porque pues obviamente lo que tú dijiste de las ganas que, ¿sabes? Tú querías hacerlo y punto. Ellos como que, no tengo el programa tal y no sé usarlo. Y eso se escucha mucho, por lo menos en las industrias creativas, es algo que tú escuchas a cada rato como que... Imagino que ahora se escucha mucho, yo quiero ser influencer, pero no tengo un fotógrafo o no tengo un estudio. Es como que, cabrón... No, un teléfono. Es un teléfono, ya tú tienes tu teléfono ahí. Exacto. Y, o sea, eso es lo más básico de todo, pero igual muchos de los grandes... A mí me encantó la historia que yo escuché hace poco, que yo soy bien fan y me gusta mucho Quentin Tarantino. Ajá. Y creo que él nunca acabó. Él simplemente era un psicópata de historias y de películas y él trabajaba en un movie club. O
¿sabes? En un blockbuster de esos locales que son como que los chiquitos. Ajá. Y de la nada como que decidió hacer una primera película. La primera película de él fue, creo que, Reservoir Dogs. Wow. Y después ahí fue Pulp Fiction y pues... Ajá. Y todo el mundo estaba pichando el libreto, pero pues obviamente después consiguió un A-lister y pues no sé qué. Pero de ahí el resto es historia, ¿me entiendes? Exacto. Pero hay mucha gente que se ponen esas excusas y pues esas excusas duran años y no logran nada. Exacto. Y entonces ya ¿cuándo nace Hacho Studios? Pues Hacho Studios nació en el 2017. Yo llevaba, o sea, después que hice la maestría, pues me quedé allí trabajando en la industria de stop motion de Los Ángeles. Y entonces como que me empecé a encontrar una necesidad de que una cosa es, voy a contratar a Quique Rivera para hacer... O sea, eso tiene como su límite del tipo de cliente. O sea, Coca-Cola no va a contratar a Quique Rivera para hacerme una producción, ¿verdad? Pero sí va a contratar una compañía. Entonces, pues empecé a coger mi freelance y organizarlo un poco más de manera que sea más presentable a nivel de institución. Ajá. Y por ahí pues empezaron a llegar pues clientes más grandes y más, tú sabes, más formales, más que nada. Y nació en Estados Unidos. O sea, yo estaba en Los Ángeles todavía. Y en aquel momento yo no pensaba que yo iba a regresar a Puerto Rico. O sea, yo siempre soñé con la posibilidad. Pero lo veía como que bien complicado en términos de verdad, como ya el network que yo había creado allá era tan valioso para mí, ¿verdad? Y en aquel momento, antes de la pandemia, pues los clientes querían estar en el set y querían ver lo que tú estabas haciendo. Entonces, como mis clientes eran todos ya de allá, mi network era todo ya de allá, pues yo sentía que si venía para acá me iba a quedar sin trabajo. Sí, lo vas a perder todo. Y mi esposa también trabajaba en la industria de modelaje allá también, con unos clientes súper brutales. Era como que entre ella y yo, pues, si veníamos para acá se nos iba a ser complicado, pues, ya mantener el sueño, ¿verdad? De lo que... O sea, que tú te fuiste full por pandemia. Tú llegaste a Puerto Rico por pandemia. Empujados por la pandemia, pero también con ciertos comprobantes de la posibilidad de que ya sí podía hacer mi trabajo desde acá. Sí, porque ya tenías como un portfolio bastante establecido. Y ya los clientes no querían estar en el set. ¿Sabes? Como cuando ya estaba en medio de la pandemia, yo tuve mis dos clientes más importantes hasta esa fecha, que fue Big Mouth, que es una serie de Netflix. Sí. Y... Eso es de Nick Kroll, ¿verdad? De Nick Kroll, sí. Ese tipo es un caballo. Ajá. Y después tuve acto seguido... WandaVision fue primero. WandaVision... ¿Ese fue tu primer big client? Bueno, ese fue el más grande en aquel momento, pero había tenido otras cosas para Netflix antes y eso. Pero ¿Y dónde sale esa escena? ¿Esto sale como que los panas viendo televisión o ella como que... Ellos tienen... Cada episodio era interrumpido por una... O sea, que cada episodio era como que una época distinta del sitcom. Ajá. Y en cada episodio hay un anuncio fake. Ajá. Que era de época. Y ese fue el anuncio que tú hiciste. Era como los 2000, 90, que había muchos comerciales de snacks en stop motion, así con... Sí, como fruit roll-ups o qué sé yo. Exacto. Ajá. Entonces, pues, esa era como la parodia de ese episodio. Pero sí, pues, ¿sabes? Ese proyecto, o sea, a mí me llamaron para confirmar ese proyecto. ¿Cómo llegó ese proyecto? O sea, ¿y cómo llegó esto? Porque ya me explicaste que creaste Hacho Studios con el que es más o menos... Te entiendo porque a mí no me voy a contratar como Juan Víctor para hacer podcast o producir. Exacto. Yo hice esta compañía aparte, pues no, aquí esta es mi compañía de producción. Esto es lo que yo hago, whatever. Exacto. Que eso es algo bien común que se hace en los freelancers. Ajá. Pero igual... el stop motion sé que requiere mucho tiempo y mucho manpower, ¿verdad? Porque lo puedes hacer tú solo, pero te va a darle una eternidad. Exacto. O sea, ¿cómo fue como que ese aprendizaje de negocio? Ajá. Pues todavía estoy aprendiendo cada día. Y de creativo, porque es bien complicado, porque o sea, se nota que eres un creativo apasionado de lo que haces. Pero convertir eso en negocio es bien complicado. Sí. Y obviamente tu primer cliente, pues dale, Walt Disney, la compañía Disney quiere que tú hagas esto. Ajá. En ese proyecto yo estaba ya, como esa parte estaba un poco protegido porque a mí me contrataba otra compañía, que esos eran los que estaban contratados directamente por One. Si tú eras como un subcontractor. Exacto. Esa esta compañía que se llama Titmouse, que es una compañía gigante en animación en Estados Unidos.
Pues ya yo había tenido varios proyectos con ellos, donde cada vez que le llegaba algo de stop motion, iban a donde mí. Es como un Fiverr, pero obviamente profesional y más de un chorro de animadores. No, ellos tienen su gente in-house, ellos tienen más de 700 empleados. Pero el fuerte de ellos es animación dibujada. Entonces, si le llegaba un cliente con stop motion, pues ya yo tenía una buena relación con ellos, habíamos hecho varias cosas juntos y les encantaba trabajar conmigo y yo con ellos. De hecho, un amigo colombiano, se llama Simón Wilches Castro, un animador de 4 pares. ¿De qué era? O sea, que animaba. Dibujado. Y él es uno de los directores creativos principales de la compañía. Y yo lo conocí, esa es otra historia graciosa, pero nítida. Después tocamos esa, pero él nos habíamos conocido y pues llegó un proyecto de Netflix que era de stop motion. Me llamaron y yo pues le resolví, todo el mundo quedó contento. Después vino otro más pequeño, resolví, quedó, ¿sabes? ¿El de Netflix fue primero? El de Netflix fue primero. Una serie que se llamaba Disjointed. Creo que no fue muy popular. Okay. Era como un era un sitcom en un dispensario de marihuana. Ah, yo llegué a verla. Pues en cada episodio. Sí, eso. Sí, era como que me estaba trying too hard to be a sitcom. Exacto. Entonces había. Pero que hiciste ahí como uno de los viajes. Tú sabes que ellos en cada episodio se iban en un viaje y era en animación. Era parte como de la propuesta. Y el que me tocó a mí era una persona que se llamaba Olivia. Y entonces Olivia estaba tratando de hacer unos brownies de chocolate de marihuana, ¿verdad? Pero cuando los hace le quedaron bien feos. Entonces parecían unos mojones. Entonces como que el viaje de ella es que ella los iba a llamar los Olivia's Shitballs. Ajá. Y entonces eran como los California Raisins. Y anunciar, ¿sabes las California Raisins? Esa animación de como de los 70, que eran como estas pasas que tenían que la cajita es bien famosa, que es como anaranjada, ¿no? O roja. Ya. Sí, pero ellos tenían unos comerciales. Aquí se vendían bastante. Ajá. En los 70 ellos tenían unos comerciales bien famosos que eran como unas pasas de claymation que tocaban una canción de blues. Wow. Y entonces pues era como una parodia de eso, pero con los mojoncitos de Olivia. Y esa fue la pieza que me tocó. Pero nada. ¿Y ese creativo te tocaba a ti o tú lo...? No, lo desarrollaba la compañía. Sí, que tú como pues yo puedo hacer esto. Exacto. Y entonces le pichabas y pues ahí que... Exacto. Y Simón pues era como el director creativo de eso. Así que ellos me daban... Yo desarrollé un poquito con él los storyboards, pero él es la persona principal. Entonces, nada. Después hice otra cosa para Adult Swim, para el aniversario de Toonami. Que eso fue lo de Rick and Morty aquí en Puerto Rico. No, eso fue todavía. Pues, eso es más reciente. Esto fue... Estoy hablando de este tipo 2015, 16. Todavía yo no era Hacho Studio para eso. Sí, tú eras Quique Rivera. Exacto. ¿Qué cojones? Entonces, después, para el aniversario de Toonami, hicieron como algo que le hicieron un Pero Toonami no murió ya, ¿verdad? Toonami como que tuvo una... Yo no sé exactamente dónde está, pero hace... Pues ya era lo último. Ajá, para ese año, creo que fue el 2017, hicieron como una celebración de los 20 años. Ahí yo veía Dragon Ball Z. Ajá. Y después veía la repetición en Chevy. Lo veía en inglés y después en español una semana. Ajá. Pues ellos hicieron un Exclusive Corps, que eso es que cogen diferentes artistas y como que uno empieza la pieza, el otro lo sigue, el otro lo sigue. Entonces cogieron 20 artistas, cada uno en su estilo, y el último frame de tu animación iba a ser el primero del que venía después que tú. Ah, qué cool. Entonces ahí yo hice otra que también quedaron súper contentos y qué sé yo. Y después pues vino lo de WandaVision. Y entonces ellos primero, o sea, ellos me escribieron, recuerdo era como por unas navidades. Gente, no me dicen quién es el cliente ni nada. Vienen y me dicen, mira, tenemos esto, quieren que sea en stop motion, quiere que sea como que imitando los comerciales estos de Claymation. Y es el script. O sea, me dieron un script para que yo cotizara. Para que, ¿sabes? Para hacerlo un poquito más... para que la gente entienda un poco más cómo es esto. Yo soy el cliente y yo te pedí algo. ¿Cómo va esa conversación? ¿Sabes? Podemos usar ese de ejemplo. Sí, pues, yo te pido... Yo te doy un script, esta es la idea... Y ahí tú, ¿sabes? ¿Cómo es ese intercambio? Pues primero, o sea, yo... La idea tiene que venir idealmente, ¿verdad? Con un guión. Ya. En el caso de esta gente, Titmouse, ellos son, ¿sabes? Se dedican a animación. Así que ellos siempre vienen ultra preparados. Ellos me tienen 3 referencias. Es algo que se parezca a esto, pero con el look de esto, pero de esto otro.
Y este es el script. Entonces ya yo tengo la información que necesito. Porque el script me dice cuántos personajes hay. Ya yo sé cuánto tengo que construir. Me dice cuál es el set, el escenario. Ya yo sé si hay 1 o 2 escenarios, cuánto tengo que pensar, ¿verdad? Cuánta gente necesito por cuántos días para construir esto. Ambos para las títeres y para el set. Las referencias que me dan me dicen la complejidad de la fabricación, ¿verdad? Si es algo que es como bien detallado o es algo como bien, ¿sabes? Figuras bien, qué sé yo, plasticina, que son unas pelotitas con ojos, ¿verdad? Versus algo que es en silicón con todas las arrugas y qué sé yo, pues me está dando todo eso, me está dando mi información de manpower, ¿verdad? Y lo otro que necesito es que me digas fecha. Entonces, con esas cosas yo puedo hacer una cotización, porque yo evalúo, ok, mira, esto me parece que es una fabricación de tantas semanas con 4 o 5 personas. Esto me parece que son tantos días de animación con tantas personas. Y entonces con eso pues hago una cotización. Y en ese caso pues eso fue lo que me pidieron. Me dieron el script, me dieron las 3 referencias, hice la cotización y desaparecieron. O sea, esto fue como en diciembre. Y pues está bien. Después viene la pandemia. Que la pandemia empezó en abril, yo creo que fue, ¿verdad? Empezó en marzo, finales de marzo, principios de abril 2020. Yo creo que en abril fue que hicieron como el shutdown allá en Los Ángeles como tal. Sí, saltarle un poco. Ajá, y como 2 semanas más tarde, pues me escriben, mira, ¿te acuerdas de aquello que nos cotizaste en diciembre? Pues va, ¿estás ready? Y yo, pues dale, vamos para allá. Todo esto yo no sé, o sea, yo un comercial en stop motion. Ahí me empiezan a... Y eso es como de ya para allá. O sea, yo estuve 6 meses esperando pensando que se había caído. Y de repente, mira, vamos. Esto es para un show de Marvel. Y yo, anda, para el carajo. O sea, esto es grande, ¿sabes? No son pequeñas ligas. Y entonces empecé a trabajar. Por eso yo lo trabajé, ¿sabes? Ahí es que te digo. Plena pandemia, el encierro, nadie puede salir de sus casas. Yo estoy construyendo este tiburón y este chamaquito en el apartamento donde vivíamos mi esposa y yo, que es un apartamento súper chiquitito. ¿Sabes? En el comedor, la salita del comedor de nosotros, una mesa de 3 personas y ahí estoy yo, tú sabes, vamos a comer. Pues saco las cosas, la pongo en otro lado en lo que comemos, vuelvo y pongo, estoy ahí, tú sabes, creando esta pieza para freaking Marvel, ¿verdad? Como que desde un lugar tan humilde, digamos, ¿verdad? En términos de espacios, recursos, ¿verdad? Y después, cuando llegó la parte de la filmación, pues sí ahí alquilé un espacio para la filmación, pero toda la fabricación sucedió entre mi cocina y una terracita que tenía como del edificio, ¿verdad? Del apartamento. Pues había como una mesita justo al frente de nuestro apartamento y ahí yo me sentaba cuando eran cosas que eran químicos y qué sé yo para los vaciados, pues lo hacía ahí. Y entonces, como cerrando lo que me preguntaste ahorita, hace un montón de tiempo, pero estoy trabajando con el cliente más grande que yo he tenido hasta la fecha. Sí, mientras tanto, estoy teniendo conversaciones para lo de Big Mouth, que es el mismo Titmouse también. Ya ellos tenían estos 2 lined up que eran de stop motion. Está yendo súper bien lo de WandaVision, así que dice, mano, tenemos esta otra cosa. ¿Puedes? Y yo, pues dale, seguro, vamos a los 2. En ningún momento, ningún cliente me vio en persona porque era la pandemia. Entonces, con el de Big Mouth, que era más grande todavía, porque lo de WandaVision fueron 30 segundos. O sea, era como un spot de 30 segundos y ya. ¿Y cuánto ya tienes creaste la pieza y lo que vas a tomar fotos? Ajá. Esos 30 segundos, ¿cuánto te toma a ti? Yo creo que fueron como 2, 3 semanas. Pero ¿y cuántas horas de trabajo más o menos diarias? 10 a 15 diarias. ¿Y cuánto es un segundo? Un segundo son 24 fotos, que depende de la complejidad de la toma, pues puede tomar más o menos tiempo. En ese yo estaba solo, o sea, la fabricación la hice yo desde casa. Hubo un pana que me ayudó a hacer el molde y el pollo estaba quemado ya. Entonces él es un duro en molde, qué sé yo. Pues yo cuando tenía la escultura hecha, se la pasé a él para que él me tirara el molde. Y después en el set tuve a otro pana, boricua de hecho, a Licantre, que trabaja también allá en dirección de arte en stop motion. Ha trabajado en Robot Chicken por un montón de años, ha trabajado en un montón de proyectos, ahora está freelance, pero trabaja en cuanta cosa y trabajó también en los proyectos de acá de Benito más recientemente con nosotros. Y entonces él estaba en set conmigo, como supervisando el set y el escenario. Éramos nosotros 2 nada más, ¿sabes? Que fueron 3 personas para hacer esa pieza, en ese caso. Ya
obviamente si hubiese... También el presupuesto no fue... Yo cuando coticé no sabía cuál era el cliente, ¿verdad? Entonces, pues, coticé sin saber que ellos iban a tener una retraíla de notas, ¿sabes? Increíble. Porque esto, ¿sabes? Esto lo veía tanta gente antes de que tuviese una aprobación. Ujú. Esto llegaba hasta Kevin Feige, ¿sabes? El tipo que literalmente a mí... Hubo un día me dijo, mira, a Kevin Feige le gustó tu diseño del tiburón. Y yo, ¿qué? ¿Sabes? Pero esto iba como que... preparaba algo para notas, ¿verdad? Teníamos un delivery tal día, tienen que estar el diseño de personaje. Pues yo se lo pasaba a Titmouse. Titmouse, si tenía alguna nota, me la pasaba, hacía. Titmouse se lo enviaba a la compañía de VFX que fue contratada para hacer los VFX de WandaVision. Ellos tenían notas también. Esas notas regresaban a mí, aplicaba esas notas. Después ellos se lo presentaban al director. El director lo veía, el director decía si había notas, volvían esas cosas a mí. Después eso lo aprobaba el director y entonces pasaba por toda la jerarquía, llegándole hasta Kevin Feige. Literal. Ajá, entonces literalmente Kevin Feige era el que daba el visto bueno de cada cosa que yo estaba haciendo. Pero entonces como que yo cuando... Estoy pensando que iba a ser un cliente de, qué sé yo, ¿sabes? Kellogg's. Sí, Que tampoco es que sea un cliente pequeño, ¿verdad? Pero no anticipé, ¿verdad? Todas esas rondas de notas que iban a estar llegando. ¿Y cuántas rondas fueron, te acuerdas? Pues dependía de la tarea, porque habían cosas que pasaban los 3 filtros de una, ¿verdad? Ajá. Pero habían cosas que regresaban una y otra vez, ¿verdad? Porque aquí lo pararon, lo paró y después finalmente, mira, sí, pues ya está todo el mundo contento, vamos con lo próximo. Kevin Feige. Sí, y en ese caso, ¿verdad? Como te había comentado que ellos, pues normalmente Titmouse siempre me tenía cosas bien preparadas. En este caso, mi supervisor, que era Simón de nuevo, pues él estaba haciendo otro montón de cosas. Estaba haciendo otro video para Dua Lipa en el momento. Estaba súper claro y él me dijo, mira aquí que esta vez yo no puedo hacer los storyboards ni los diseños de personajes. Y me tocó eso a mí por primera vez, que yo dibujando no soy tan bueno, ¿verdad? Así fue como de repente tengo el cliente más cañón de la vida, tengo que yo hacer algo que no he hecho antes, tú sabes. Pero fue un aprendizaje brutal. Y por eso esa anécdota que te conté, que me dijeron, mira, el tiburón le gustó a Kevin Feige, pues fue como un momento de logro increíble para mí, ¿sabes? Yo estaba cagadísimo al principio de ese proyecto cuando supe que me iba a tocar todo el diseño. Para la gente que está escuchando y no sabe quién es Kevin Feige, es el head producer de todo Marvel. Exacto. ¿Viste? No sé si ahora él no llegó a ser CEO, ¿verdad? No, él es como el executive producer de todo, o presidente de Marvel, exacto, como tal. Del MCU completo. Exacto. Diantre. So que ya después pasa, entonces, que el proyecto de Big Mouth y de Marvel se entrelazaron. Sí, terminando lo de Marvel, lo de WandaVision, pues yo estaba ya arrancando con lo de Big Mouth, que era una producción mucho más grande. O sea, esto eran 30 segundos. Duró un montón, por eso que te dije las notas, ¿verdad? Se supone que yo lo pude haber hecho en 3 semanas y duró como 4 meses. Por la cuestión de... O sea, yo hice... Exacto. Tommy Dame. Y entonces, ellos seguían en post todavía y yo estaba ya trabajando en lo de Big Mouth, que era un proyecto de mucha mayor escala porque habían 7 personajes, habían 3 sets, y eran 2 minutos y 40 segundos, creo. Versus 30 segundos que acaba de hacer para... Sí, para Marvel. O sea, era un proyecto ahí sí, teníamos un montón de gente. Creo que llegamos a ser como... quizás cerca de 20 personas en esa producción. Y remoto. O sea, yo tenía gente trabajando en puppets en sus casas, ¿sabes? A 2 horas de donde yo estaba. Otra gente trabajando en otro lado. Yo trabajando desde casa. Y nos juntamos solo para la filmación al final. Y eran así 3 personas en el set, ¿verdad? Porque era con la pandemia cuando estaba todo el mundo súper perseado. Sí, y pasamos un susto también, porque tenía como 2... Cuando ya nos estábamos juntando, teníamos un taller y teníamos el lugar donde se estaba filmando. Y entonces yo iba entre medio de los dos llevando y trayendo cosas, ¿verdad? Y un día me llama el taller que estaba remoto diciéndome, mira, tengo un dolor de cabeza salvaje, no puedo respirar bien. Ya, y yo andaba y estábamos a una semana de empezar la filmación. Pero era que había estado usando unos químicos como que olían fuerte. Y pues le dio. Pero nada, a toda esta, y volviendo al punto, ¿verdad? Como que de lo de... O sea, aquí yo estoy haciendo los proyectos para los 2 clientes más grandes de mi historia hasta el momento. Y yo, todo momento era teléfono, email con el cliente. Y yo, pues yo puedo estar en Puerto Rico. ¿Sabes? Como que al final lo que les entrego es son files que ellos me aprueban por email. Y son files que yo les entrego después por Dropbox o lo que sea.
Pues fue como que ese Sí, es un trabajo que momento- puede ser completamente freelance. Exacto. Pero que yo creo que antes de la pandemia no hubiese sido posible. O sea, yo creo que hubiesen habido más miedo. Definitivamente yo tenía más miedo de esa posibilidad. Y siento que los clientes mismos también. Si tú le dices, no, o sea, yo voy a hacerlo, pero yo estoy en otro lado. Tú no vas a poder venir a pisar mi set para verlo. Pero por las circunstancias que estaba viendo el mundo en ese momento, pues nadie quería estar pisando un set. Y aún así tuvieron el producto que deseaban y todo el mundo quedó súper contento en ambos proyectos. Entonces eso fue como que, espérate, estamos en pandemia, que hizo todo el mundo cuestionarse, ¿verdad? El porqué de dónde estábamos. Nosotros teníamos un nene y mi esposa estaba embarazada de nuestra nena, que es nuestra segunda hija. Y Los Ángeles como que no lo veíamos como un lugar de criar nuestros hijos. Y con la cuestión de estar lejos de la familia, lejos de los abuelos. Sí, Los Ángeles es un vuelo bien, ¿sabes? Bien largo. Sí, Bien largo. es fuerte. Casi 8 horas, ¿verdad? O más. Bueno, casi siempre son 13 horas de viaje Sí, porque son 6, hace 6, escala. 6, ¿verdad? Exacto. Sí. Pero siempre yo creo que lo menos que nosotros nos tocó fue 12 horas totales. Ajá. Que es un tostón. Sí, mano. Yo me acuerdo que cuando iba para Atlanta eran 4 horas. Pero si quería ir para cualquier otro lado, tenía que hacer la escala en Atlanta, sí o sí. Exacto. Eso que de ahí eran 6 horas más y es como que puñeta. Exacto. Sí, una locura. Sí. Una locura. Y entonces llegas a Puerto Rico, entonces ya ahí que empiezas, como quien dice, a tener los clientes bien que tú no te esperabas que ibas a tener. Ahí que en Adult Swim y todos estos otros clientes. Pues Adult Swim vino a través de la Big gente Mouth. con la que yo tenía, ¿no? Yo tenía mi estudio allá en Los Ángeles, era compartiendo con un grupo que se llama Open the Portal, que son unos grandes amigos míos. Nos graduamos juntos de la... O sea, él se graduó un año antes que yo de bachillerato. David Brown se llama, y él tenía esta compañía con sus panas, y formalizaron, y de una manera parecida a lo que yo había hecho ya con Innova Luz, que es como que, mira, vamos a entrar a este nuevo espacio, necesitamos gente para dividirnos la renta. Pues me invitaron, yo estaba viviendo mi renta con ellos, y pues colaborábamos todo el tiempo. O sea, yo trabajaba en cosas con ellos, ellos trabajaban en cosas conmigo, y en un momento en que estaba como que con escasez de trabajo, yo hice un reach out, mira, ¿sabes? Si tienen algo, y me dice, mira, pues de casualidad estamos ahora haciendo una serie de spots para Adult Swim. Entonces tenían como tres shows que podían ser los temas para los spots. Y yo, mano, Rick and Morty suena bien gufiado. Y pues nada, hice la propuesta que fue para, ¿sabes? Hice la propuesta de que Rick and Morty es como si Rick fuese Diego Salcedo. Entonces lo están ahogando. Entonces, es como ese momentito, porque son estos indexes, ¿verdad? Que es cuando presentan el canal y son como 15 segundos, creo. Ajá. Y al final termina con el logo de Adult Swim. Y entonces, pues a mí se me ocurrió esa idea. Yo, coño, estaría bien cabrón, ¿verdad? Un momento en verdad en que estamos todavía, obviamente, viviendo esta cuestión de los que vienen a aprovecharse de nuestras riquezas, ¿verdad? Uh-huh. Y los que vienen de afuera a aprovecharse de nuestros recursos, ¿verdad? Obviamente transformado en otros, el oro es otro, ¿verdad? Pero yo pensé que era un buen momento para traer eso como a televisión internacional, ¿verdad? Claro, Entonces, y traerlo atrás de esta metal, porque además, ¿sabes? Rick, en términos de personaje, como que parece también como medio Don Quijotesco, ¿verdad? Como yo se lo cogía a él como si fuese un soldado español. Entonces esa pieza que primero ellos no entendían muy bien, estaban preocupados. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, porque Adult Swim, la oficina de Cartoon Network está en Atlanta. O sea, que yo cuando iba a la ciudad y caminábamos por ahí al frente del parque del centenario de las Olimpiadas, que fueron creo que en el 96, y hasta los Atlanta Hawks, whatever. Punto es que es un sitio que es como bien turístico, CNN, y está las Adult Swim, y pues conocí mucha gente de allá, y era bien complicado explicarle. Que yo soy de Puerto Rico. No, Costa Rica. No, Puerto Rico. Y tú como que... Y no me quiero imaginar tú explicándole... Haciéndole el pitch de Diego Salcedo, del español que vino para acá con los taínos. Y ellos... ¿Quién? ¿Sabes? Sí. Ellos, curiosamente, ellos estaban más preocupados por el cancel culture que otra cosa. O sea, ellos estaban preocupados por cómo estaban como que portraying, ¿verdad? A estos nativos, ¿verdad? Los indios taínos. Y están como... Pero ¿cómo la gente va a tomar esto? Entonces,
ahí igual yo no tuve la comunicación directa, porque en este caso también, pues estaba a través de siempre hubo Open the mucho Portal. filtro. Ajá, entonces pues yo le enviaba a él el tostón y él era el que trataba de venderlo, ¿verdad? Entonces sí me decía, mira, ellos están preocupados, o sea, como, ¿qué quiere decir esto? O sea, yo no, como que, ¿por qué? Yo, no te preocupes, esto es una leyenda puertorriqueña, le explico lo que es, y no te preocupes que, ¿sabes? La gente se va a identificar con los taínos, ¿sabes? No, ellos se preocupan de que parecía, bueno, pero es que le están como que cargándole los hombros, yo no sé cuánto. Tranquilo, a la gente le va a encantar, los puertorriqueños lo van a amar, tú Yo sabes. me acuerdo cuando eso salía, Dios lo que duro, esto es de verdad. Yo decía, esto tiene que ser... O sea, yo como que porque pasé tiempo no está lo que hay ahora, que leí ahí te hace... Ajá, que podemos hablar de eso ahorita, pero... yo lo vi y yo dije, ya lo que duro, como que a mí me encanta Rick and Morty. ajá. Y que se mezcle con la cultura y la cultura puertorriqueña y nuestras historias está a otro nivel. Sí, a mí me pareció genial la oportunidad. Es como que yo siempre trato de como que en la medida que sea posible, estos proyectos de menor presupuesto tiendes a tener mayor libertad creativa. Este es uno de esos. Y no tienes muchos chavos, pero de repente haz lo que tú quieras, básicamente. Entonces, primero como que yo estaba inspirado un poco por una pieza que habían hecho los de Open the Portal hace unos años atrás también para Rick and Morty también. Y ellos hicieron un homenaje a Jan Swank Meyer, el tipo que te mencioné al principio, el animador checo. Ajá. Ellos cogieron una pieza bien importante de él y la convirtieron en Rick and Morty, hablando así en checo y todo. Entonces yo, eso está bien cool, yo hacer algo así, apropiar algo de la cultura nuestra, ¿verdad? Ponerlo ahí. Y entonces pues, ¿qué pasa? Que yo lo hago, grabé a Juanpi para la voz. Ajá. Entonces ellos lo ven y dicen, no, lo que pasa es que en ese momento yo creo que había pasado algo a nivel de gobernanza en Adult Swim, no sé, o sea, en Cartoon Network, no sé si fue que votaron a alguien combinado con un merger, entonces como que estaba un poco caótica la situación en términos de quién aprobaba las cosas. Y había una especie de limbo, entonces pero yo tenía que seguir trabajando, ¿verdad? Entonces yo seguí trabajando en la pieza, ya estaba bastante desarrollada a nivel de animatic, con el audio ya grabado, y ahí me dicen, no, es que nosotros ya no estamos usando diálogo en los de estos de Adult Swim. Sí, los intermediarios. Sí. Los interstitials, no sé cómo en español. Y yo, mano, pero qué fallo, porque en verdad ahí hay, aunque, o sea, es parte de como que la rebeldía, ¿verdad? Es como que el hecho de que en el show de Adult Swim salga Rick and Morty hablando en español. O sea, no es como que español doblado, no es como que lo dibujaron en inglés y tienen la voz doblada, es como que el lip sync está en español, tú sabes. Y eso era como parte de como un gesto medio subversivo también dentro de la idea de poder poner esta historia aquí, ¿verdad? Sí, porque y Adult Swim, que es uno de los más grandes, que es Turner TV, que todos nosotros nos criamos con Tom y Jerry. Exacto. Con Cat Dog y todo eso. Que hay un montón que los vimos doblados en nuestra crianza. Nosotros no... Yo no me acuerdo ver una animación. Es más, yo creo que yo nunca he visto una animación en español. Que hacía esa escala y ese nivel que sea internacional. Exacto. Pues eso era parte del... O sea, para mí eso le iba a restar tanto porque, o sea, estás viendo a este tipo hablando en español y lip sync en español. Pero nada, la cuestión es que ellos me dijeron, pues tirarle una versión sin el diálogo. Y yo, bueno, pues está bien, lo traté, pero obviamente se perdía la mitad de la historia, ¿verdad? Y después, eventualmente, ¿sabes? Como quedó en un limbo de, sí, bueno, te contestamos ahorita. Entonces siguió pasando el tiempo y ya teníamos que entregar. Y al final dijeron, está bien, que lo tire con el audio. Entonces yo creo que fue tan como que más por tenemos que salir de esto. Pero quedó entonces aprobado que pudiese ser como yo quería la pieza desde una. Entonces ahí quedó, de hecho. Qué duro. Fue... Y ¿sabes? Lo usaron, porque muchas veces estos interstitials como que no los usan necesariamente durante el streaming de un episodio, sino que lo usan... entre medio. Es cuando se acaba o cuando, ¿verdad? Cuando va a empezar. Exacto. Pero sacar los anuncios. Pero lo usaron en el estreno del episodio. Como que el episodio era el episodio 2 de esa temporada. Pues lo usaron. Y entonces pues fue también bienito que cogía ahí como una pauta chévere. Qué brutal. Sí. Y entonces, o sea, obviamente hay que hablar de esto. O sea, ¿cuándo llega el Sapo Concho? El Sapo Concho hubo un primer acercamiento en septiembre del año pasado. Ok. Que... Y sé de mucha gente, o sea, no mucha gente, me comentaron que Sapo Concho tú lo tenías desde antes
y que tú lo trataste de meter a... ¿O cómo fue todo esto? No. Yo tenía un personaje... En el 2016 yo escribí un cortometraje de un coquí. Y es un coquí, era como que una pieza... Igual esto salió en un momento en que yo todavía no pensaba que iba a regresar a Puerto Rico. Y era una pieza sobre el exilio, ¿verdad? El autoexilio, sí. El exilio por busca de oportunidades, ¿verdad? Y como que sus implicaciones... no quiero como dar mucho spoiler, ¿verdad? Pero es una pieza bien cercana a mi corazón, pero que como es una pieza que no tiene fondo, ¿verdad? Era algo que yo trabajaba cada vez que podía entre medio de proyectos. Era un hobby, una pieza que era un passion project, como sí. le dicen. Entonces yo tengo este personaje desde 2016 que ha estado en exhibiciones y todo también. Y está en mi página, o sea, yo lo tengo en mi Instagram. Entonces Benito tenía la idea de quería hacer un personaje de un sapo concho. Y entonces le enseñaron, Chago Bennett, que es el director de fotografía, ¿sabes? Súper reconocido aquí en Puerto Rico, pues conocía de mi trabajo y habíamos trabajado añísimos antes de que yo me mudara a Puerto Rico, inclusive, que eso es 2000. Yo me mudé el 2011. Y entonces él le enseñó a Sigfredo mi trabajo y dice, pues yo conozco a alguien. Y entonces pues está el coquí, que es como que un paso de... el sapo concho, y dice, pues eso mismo, pero con un sapo concho. O sea, que hubo ahí como una casualidad de... Se entrelazaron los mundos. Exacto. Que él ya él tenía la idea de ese personaje, pero entonces, pues, fue como que ver un boceto, básicamente, como, coño, pues sí, eso, pero con un sapo concho. Sí, eso que ya básicamente la historia estaba... Obviamente, tuviste que entrelazarla con el mundo de Benito y lo que él quería, pero igual ya estaba más o menos... Sí, yo llevaba tiempo. O sea, también yo soy hijo de biólogos. Mis padres los dos son biólogos. Y entonces yo conozco el sapo concho desde que yo soy un ¿En verdad? Sí, porque mi mamá, recuerdo, tenía unas diapositivas. Ella daba clases en la Yupi. Y a ella le encantaban los anfibios, como que... Y tenía una presentación de diapositivas. Y yo me acuerdo, ¿sabes? Como si fuera ayer, de esta imagen del sapo concho que, ¿sabes? Desde ya estaba en peligro de extinción, tú sabes, cuando yo era un niño. Y entonces yo lo recordaba como este sapo medio mítico, ¿verdad? Porque es como que este sapo que yo nunca he visto en mi vida, posiblemente nunca lo vea en persona, pensaba yo, ¿verdad? De chamaquito. Y que tiene unas características bien particulares porque la nariz es como medio alargada, o sea, es como que bien reconocible. Y recuerdo la foto era en blanco y negro y yo siempre pensaba como que, diablo, este animal... Era como ver un dinosaurio, tú sabes. Sí. Que cuando me dijeron la idea del sapo concho, yo como que, diablo, pero un sapo concho... Porque mucha gente le dice sapo concho al sapo común, que es una especie invasora, que es el que tú ves por ahí, tú sabes, Pero que está aplastado siempre en las carreteras. Exacto. Pero el sapo concho nativo, que es el de aquí de Puerto Rico, pues es bien raro. Si tú lo ves... Pero el sapo concho es bien grande, ¿verdad? ¿O no? Pues yo creo que no es tan grandísimo. No, es como un entremedio del invasor y el coquío. Exacto. Pero yo más cerca del invasor. Lo que pasa es que es más flaquito. O sea, como que el invasor es como más gordo, más grandote. Este es como más flaquito. Pero que para mí era como ver un dinosaurio. O sea, cuando ellos dijeron, no, el sapo concho, yo, pero ¿estaba hablando del sapo concho o sapo concho, verdad? O estaba hablando del sapo... Yo, no, el sapo concho de verdad. Yo, pues brutal. Pues para mí fue bien emocionante porque es como que me remontó rápido a mi infancia, ¿verdad? Como que aprender con mis viejos de los animales de Puerto Rico. Y como te digo, era como este animal bien exótico. Y bien raro. O sea, que a nivel personal rápido conecté. Además de que ya tenía, ¿verdad? Estaba trabajando una idea con un anfibio anamórfico. Pues el hecho de que fuese este sapo en particular, pues también como que hubo un clic bien nítido. ¿Y habías hecho algo similar con todas tus otras, de integrarlo como que como este short film con Jacobo Morales? Porque me imagino que tú, sabes, de lo que hemos hablado, en verdad no sé, que todos son como que cosas tú bajo tu estudio, bajo tu control. Aquí está ya pues la interacción de humanos, la interacción de otros ambientes. No sé si hay mucho green screen, no sé si hay mucho VFX. Sí, me imagino que lo hay, pero ¿me entiendes? Todo eso, como que ya era algo que tú habías envisioned, ya habías trabajado, ya tú sabías qué hacer, ¿sabes? ¿Cómo fue todo eso? Fue algo que yo siempre había como que querido explorar, ¿verdad? Esa integración. Yo de una manera u otra, ¿verdad? Como qué sé yo, lo mismo de Rick and Morty. Los fondos son fotos reales de, ¿sabes? Me fui al río, tú sabes, y tomé fotos por el yunque de varios ríos y varios lagos, y esas son las imágenes que utilicé, ¿sabes? Dentro y fuera del agua. Y el momento en que se ahoga Rick es un video de una GoPro de yo, tú sabes, con una GoPro aguantando, y entonces pues se ve pues toda el agua cayendo. O sea, hice una toma que es como que yo cogía la GoPro y la fui moviendo hacia abajo hasta que caía en la arena, en el río.
Y eso yo cogí en el estudio y copié, ¿sabes? Siguiendo como que unas piedritas que habían en la arena, pues repliqué ese movimiento de cámara con una máquina que yo tengo computadorizada que se llama Motion Control. Y entonces imité ese movimiento completo, traqueando esa piedrita. Entonces en el set pues puse la piedra que tenía, era como una piedra de oro que decía Adult Swim. Y entonces yo cogí después en la computadora y mezclé la toma que hice de Rick ahogándose con la toma de GoPro de fondo, ¿sabes? Llegando con el motion control a esa último frame, ¿verdad? Enseñando el logo. Que es algo que siempre había estado interesado, pero nunca había habido un proyecto que lo requiriera al nivel que yo lo quería llevar, ¿verdad? Claro. Y pues fue también otro, ¿sabes? Como que otro... En verdad hubo muchas cosas bien mágicas en términos de estos proyectos, ¿verdad? De lo del Sapo Concho. Cosas que yo hacía tiempo que quería explorar, pues se me dio la oportunidad y a una escala inmensa, ¿verdad? Claro. Pero sí, nosotros, o sea, yo estuve en el set de filmación con Ari Maniel, y entonces ahí se grababa el live action y yo estaba ahí, yo llevaba Concho, ¿sabes? Y lo poníamos varios segundos para tener referencia del lighting, de cuán alto quedaba y todo eso. Porque tú me imagino que tú lo hiciste completo, ¿no? El sapo concho, o te ayudó, tuviste... No, ¿sabes? Tenía mi equipo trabajando. Claro. Bueno, un equipo porque, ¿sabes? Un proyecto como este... En verdad es un proyecto... Todo lo que yo he hecho con ellos ha sido como que me piden cosas imposibles. Es como que necesitamos esto antes de tal fecha. Es como que... ¿Qué? Entonces, en ese caso era como... No me acuerdo, eran varios minutos de animación y teníamos 1 mes y medio. Y había que construir títeres, ¿sabes? Animarlo y hacerle postproducción, ¿sabes? Que era absurdo, ¿verdad? Y traje refuerzos de todos lados, ¿sabes? Traje gente de afuera para animadores también, porque Puerto Rico, como que el área donde ahora mismo no hay, ¿sabes? Como te explicaba al principio cuando estábamos hablando fuera de cámara, ¿verdad? Pero que estoy trayendo gente de la industria del cine a trabajar, que ya tienen pues el skill set está. Hay que hacer unas adaptaciones, ¿verdad? De cómo se aplica el stop motion. Pero el caso de la animación stop motion como tal, pues es un área donde no... Ahí sí, pues... Y a un proyecto gigante de esta escala y de esta importancia, pues no puedes traer gente a aprender on the job, ¿verdad? Cuando tienen tan poco tiempo. Así que ahí traje como que de mis contactos y mis amistades con los que ya trabajan en Estados Unidos, pues los trajimos. Y entonces pues teníamos un grupo de 3 animadores trabajando en esa pieza para poder lograr ese deadline. Y de las cosas que han salido hasta ahora, para no spoilear nada, desde la película de Jacobo, desde el video de Que Tú Te Crees, hasta lo que salió en el concierto. Ajá. ¿Cuál de todo eso fue el más complicado? ¿Cuál fue como que el que tú dijiste, esto fue un reto? Que Tú Te Crees fue una locura. Yo vi Que Tú Te Crees. y yo estaba, yo estaba mamando tan... Yo dice como que, cabrón, ¿qué? ¿Sabes? Estábamos viendo un jangueo de un fucking... en stop motion allí en Condado, cabrón. Fue como que... Y la cara de cuando está en la disco, que se queda así, yo... ¿Sabes? Todo fue tan perfecto. Que Tú Te Crees fue una locura. Y, ¿sabes? Increíble, en verdad. Una experiencia increíble, ¿verdad? Pero era... O sea, yo estaba en high 24/7 por 3 meses y medio, ¿sabes? Estuvimos todos los días, ¿sabes? Yo trabajé fines de semana. ¿Sabes? A mi crew yo no le pido overtime a menos que sea estrictamente necesario. Pero yo absorbo, tú sabes, cuando hay cosas que se quedan cortas, pues yo me quedo, ¿sabes? Trabajo el fin de semana o me quedo, tú sabes, hasta las 3 de la mañana. Y fue un ritmo de trabajo increíble. Y era como siempre había 1000 cosas que hacer, ¿sabes? Yo tuve que estar en 40 sitios a la vez y todo el mundo estaba súper fajado metiéndole en todos los departamentos todo el tiempo. Y era así como un race for your life, tú sabes, run for your life hasta llegar, tú sabes. ¿Sabes? Por una experiencia increíble también, o sea, a nivel de lo que se logró en ese periodo de tiempo. Inclusive, ¿sabes? Si le quitas lo del periodo de tiempo, lo del periodo de tiempo lo hace como que increíble, ¿verdad? Que se logró en 3 meses y medio una producción como esa. Wow. Pero aparte de eso, la calidad de lo que se logró, ¿sabes? De verdad estamos, ¿sabes? Como sí, no, eso fue para mí orgulloso. ¿Hay algún video musical que ha sido stop motion? ¿O ese fue el primero? Como en Puerto Rico o en general, pues me imagino sí, que hay videos uno que otro, ¿verdad? Sí. Pero igual en Puerto Rico
En Puerto Rico nunca ha habido algo así. Y igual, ¿sabes? Tiene lo suyo a nivel de historia del cine y del stop motion, tú sabes. 100%, 100%. Se lograron cosas bien, bien brutales ahí. ¿Sabes qué? Para la gente que no... Me pasó un par de veces viendo el video, qué sé yo, por ahí, que aparecía por aquí, oye. Gente que no sabe de stop motion, no saben que no saben lo que es. Estaba la conversación como, sí, está cool, está animado. Y yo, no, cabrón, tú no entiendes. O sea, yo tenía la conversación, cabrón, tú no entiendes lo que es esto. Sí. Y siempre tenía esa conversación. Sí. Pero para ese tipo de personas que no saben mucho, lo que... ¿Sabes qué fue lo más complicado de toda esa escena desde el Minillas hasta el 58 hasta Condado? Todo. O sea, no hay nada que yo pueda señalar como que esto fue más difícil que el otro, porque es que todo, ¿sabes? Primero, el reto de crear esa cantidad de personajes, ¿sabes? Teníamos, creo que eran 8 personajes que se tuvieron que hacer en 3 semanas. Y teníamos réplicas de personajes también, porque nosotros teníamos 4 tarimas corriendo simultáneamente. ¿Sabes? Teníamos 4 estaciones en donde hay un animador en cada una de esas estaciones haciendo una escena distinta del video todos los días por 10 horas mínimo. Estábamos haciendo 10 a 12 horas en animación, ¿verdad? Y entonces cada toma tú tienes que también, ¿sabes? Especialmente las tomas que estábamos combinando con live action, hay que machar la iluminación de lo que estaba en live action. Y las escenas que estaban dentro de District, las luces están cambiando. Así que hay que programar esas luces para que sincronicen con lo que estaba pasando a nivel de iluminación y orientación de las luces en District antes de poder tan siquiera empezar a animar. Otras tomas que había que mover la cámara también para machar el movimiento de cámara que hubo en live action. Y después animarlo, ¿verdad? Entonces también se grababan referencias de actuación para cada una de las tomas, pues para, como el proceso de stop motion es uno que tú puedes decir, pues no, hazte un second take, hazte otra en el que mire para la izquierda en vez de para la derecha. No, 3 porque semanas. esos son, exacto, como que estás hablando de duplicar la cantidad de trabajo que se pasó haciendo solo esa toma. Sí. Y estamos hablando de días y no semanas de producción que se atrasa. Así que, pues, hemos diseñado un proceso de preaprobación de todo, cosa que cuando se llegue a esa última etapa de animación, básicamente está preaprobado. ¿Sabes? Ya lo que vas a ver es lo que viste. O sea, como grabamos o los animadores, o tuvimos también actores que vinieron de actores del patio también, que tuvimos ahí animando, actuando las escenas. Para cada personaje, pues teníamos una referencia de actuación. Esto es lo que va a hacer este personaje en esta toma. Y entonces eso lo aprobaba el equipo de Benito. Y ya pues podíamos arrancar, ¿verdad? Con esa toma, con la animación. Y todo esto está pasando a la vez. O sea, son, 40, 50 tomas que están pasando y que tenemos que estar todas metiéndolas en el queue para hacer las referencias, conseguir aprobación, hacer el diseño de iluminación y la cámara, animarla mientras se están preparando las otras. Y cada vez hay que cambiar cámara, cambiar la iluminación, ¿sabes? En verdad fue titánico. Y sin hablarte de la fabricación, se fabricaron estos sets gigantes. ¿Cuán grande? Bueno, están ahora en exhibición. Ahora mismo están en exhibición en Plaza Las Américas. En verdad. La experiencia esta que hay en Plaza Las Américas, pues ahí ahora mismo están los sets de Que Tú Te Crees en exhibición. Qué duro. Sí. Están Pasen, que está súper nítido. Y son los originales, ¿sabes? Todos, sí, los que usaste. Exacto, todos los que se usaron. Qué cabrón. Y sí, una locura. Que Tú Te Crees fue una locura, ¿sabes? Como que... Sí. Y entonces, cuando dijiste que usaron actores para las referencias para después animar, ¿los actores tienen que sobreactuar o no? Pues no fue algo que se les pidió. Yo no les pedí que sobreactuaran, pero sí que pensaran que es corporalidad, ¿sabes? Como que especialmente como un video musical, pues no va a estar el diálogo. Nadie va, exacto. Pero también los animadores tienen como que la capacidad de exagerar. ¿Sabes? Como que ellos ven y más o menos lo que se recoge de estas tomas es el timing, ¿verdad? Como cuántos frames llega, o sea, si yo hago esto, cuántos frames tomó que yo llegara aquí y recogiera, ¿verdad? Para que tenga naturalidad. Y que yo estoy moviendo, ¿verdad? Entonces esas son las referencias, pero el animador pues tiene el control total de si yo quiero atrasar un poquito un gesto, si yo quiero exagerar un poquito la pose, pues todo eso los animadores pues pueden estilizarlo, ¿verdad?
que en sí la referencia de animación pues tiene que comunicar efectivamente lo que se quiere que comunique el personaje, pero no es una camisa de fuerza para el animador, sino que es más como le da una información para que no tenga que estar él pensando en él o ella, ¿verdad? En qué es lo que tengo que mover ahora para que esto luzca natural, ¿verdad? Y que es similar al momento de tú ponerle voz. Primero se anima y después le pones voz o viceversa. No, al revés. Al revés. La voz ya La voz existe. viene primero. Ajá. Y de ahí ustedes se dejan llevar por la voz y por lo que por lo que están actuando. Y cuando se actúa, depende, o sea, cuando hay lip sync, ¿saben? Que tú te crees, por ejemplo, pues no había, hay una escena al final que él habla. Pero por ejemplo, lo de la residencia, pues ahí pues está el audio y entonces pues en ese caso yo hice de concho. Entonces pues yo me memorizaba el timing con la cual se decían las cosas y entonces me grababa haciendo los gestos. Dice, yo estoy haciendo lo que sea. Y no sé, ahora voy a hacer esto. Entonces es como que diseñar. Es realmente un proceso de diseño de gestos que van a la par con el timing de lo que se está diciendo, los acentos de la voz, tú sabes, la intención de la voz, pero que entonces le añadan a ese performance de audio. Entonces ya después, pues lo que pasa es que cuando está animando que hay lip syncing, pues tú tienes que saber exactamente en qué frame va la boca de la A, tú sabes. Y si eso está off, se nota, ¿sabes? Parece una traducción. Qué complicado. Sí, qué complicado. Sí. Hay que hacer un breakdown. Los animadores tienen, nosotros le hacíamos, o sea, los animadores que teníamos, casi todos hablaban en inglés, ¿verdad? Y estoy hablando de animadores que han trabajado en Pinocho, han trabajado o sea, con los que estábamos trabajando, James and the Giant Peach. Hay uno de los animadores que se llama Chuck Duke que trabajó, tú sabes, en las mismas California Raisins que te hablé ahorita, o sea, que son veteranos animadores top, pero hablaban en español. Y de hecho, al principio cuando estábamos haciendo de tirar más fotos, primero les pedíamos a ellos que se grabaran. Pero ¿qué pasa? Que el texto, el diálogo es en español. Y entonces pues como que ellos estaban moviendo la boca ahí más o menos a lo que ellos pensaban, pero entonces se les hacía difícil como que tener la intención de un boricua diciendo las cosas, ¿verdad? Y entonces pues teníamos que hacerle el breakdown completo de qué es lo que está diciendo. O sea, cuando ellos están animando, pues ellos dicen, está diciendo esto, que quiere decir tal cosa en inglés, ¿verdad? Y ponerle todas las caritas, ya ellos saben, aquí en este frame 52 va la letra A, en el frame 55 va la letra B, en el frame tal va a tal otra. Eso tienen toda esa información a la hora de empezar a animar, que es otra de las cosas que sucede. Cuando te hablaba ahorita de todas las cosas que hay que preparar para que pueda lanzar una toma, pues eso también está incluido. Todo ese breakdown de diálogo, pues también tiene que estar digerido para que... Sí, en la preproducción es bien extensa. Sí. Exacto. Sí. Wow. Sí. Y ahora ¿cómo se llama cuando pasó lo de ChatGPT? Del artista bien famoso, creo que asiático. Que la gente empezó el estilo tal. Sí, un Miyazaki. Ajá, pues que él como que, la inteligencia artificial nos va a matar ahora, o whatever. Algo así bien mortal. Que ahora que tú vienes de una industria bien ¿sabes? Bien extensa y compleja y que no todo el mundo lo puede hacer y que le quede bien. Y está trabajando con los mejores y ahora con ella y con todo esto, ya sabes qué piensas sobre esto, ¿cuál es tu línea de pensamiento acerca de la inteligencia artificial? Complicado. O sea, yo pienso que es algo que no podemos combatir, ¿verdad? Creo que llegó para quedarse, ¿verdad? Cómo evolucione la utilización, ¿verdad? Yo creo que todavía hay mucho espacio para mejora, ¿verdad? Por ahora, tú sabes, yo siento que el stop motion en particular, ¿verdad? Está lejos de ser reemplazado, ¿verdad? Porque inclusive para que tú te crees, se hicieron las personas que son extras en la discoteca, los sapos extras, son en AI. ¿En verdad? Sí, porque no podíamos construir 30 puppets, ni animar 30 puppets para esa escena. O sea, los personajes principales son stop motion, y en las fotos de ahora quiero ver las video tomas de discoteca son AI. Si te fijas, lo notas. Y entonces, parte de lo que nosotros estamos
Digo, la gente que hizo el AI son unos súper duros. Son una compañía que se llama Asteria, que de hecho Ángel Manuel Soto está ligado a esa compañía. Él es uno de los dueños de la compañía. Ah, brutal. Y en el tiempo que hicieron lo que hicieron, increíble. Pero gran parte del trabajo que se hizo en post era tratar de disimular los sapos AI porque competían, ¿sabes? Como que no contrastaban demasiado con el stop motion, porque el stop motion es tan táctil, ¿sabes? ¿Sabes? Tienen muchas imperfecciones inclusive, ¿verdad? Que son naturales de los materiales que se están usando y entonces, pues crear eso, una computadora, pues es algo un poquito complicado. Así que yo siento que el stop motion por ahora está bastante safe, ¿verdad? En el sentido de que va a ser bien difícil llegar a replicarlo de manera que sustituya. Porque, ¿sabes? Sé que hay muchos esfuerzos y muchos programas y eso que hacen que se vea parecido. Pero creo que todavía no llega a reemplazarlo, ¿verdad? Y hay compañías como esta misma Asteria, que es una compañía que ellos tienen un modelo que es un ethically responsible model, le dicen ellos, que en lugar de nutrirse o sea, no es como que sé yo, lo de Hayao Miyazaki, por ejemplo, pues que busca imágenes en el mundo y sin discriminar si hay copyright o no, pues las utiliza para crear algo inspirado que se parece un montón. Pues ellos solamente utilizan el AI como una herramienta para potenciar el arte de la producción. O sea, tú tienes que proveerle arte para que él pueda generar. Sí, como que tú te crees, como lo que hicieron con que tú te crees, que usted le dieron una pieza en stop motion y él como, pues dale, voy a tratar de similar la parte de atrás. Eran personajes lo que nos daba, ¿sabes? Como que le sacábamos fotos a los personajes y entonces ellos como que creaban personajes basados. Pero sí es eso, no es que busco en el internet posibilidades de sapos, sino que y entonces ellos pues como que protegen el copyright del proyecto. Contrario a pues el AI que está por ahí, que es como que el AI lo que hace es como que coger cosas que ya existen en internet o cosas que le están feeding y pues de eso mismo lo usa. Pues yo siento que esa es como la dirección más ética que puede coger el AI. O sea, yo creo que es una herramienta que yo no la uso, ¿sabes? No la sé usar. Empecemos por ahí, ¿verdad? No es que no la use porque estoy en contra, ¿verdad? Y siento que me toca por lo menos informarme y entender, ¿verdad? Porque siento que ¿sabes? Algunas cosas facilitarán, ¿verdad? Hay tareas dentro de la animación que son tediosísimas, ¿verdad? Y pues si hay algo que puede como potenciar la posibilidad de creación, ¿verdad? De alguna manera responsable también. No estoy diciendo como que estoy reemplazando trabajos, ¿verdad? Que es la preocupación más grande con esto, ¿verdad? Pues yo siento que es una herramienta que es importante entenderla como mínimo, ¿sabes? De que me asusta, no te voy a negar, ¿verdad? Que a veces uno ve cosas y uno dice, diablo, esto se ve increíble. Y para que, ¿sabes? Yo hacer algo como esto me tomaría semanas y de repente es que ya un como prompt que, y un enter ya apareció. Por ejemplo, yo que parte de lo que hago es promocionar muchas marcas o apoyar X cosas. Y ya pues, tú ves que las marcas están usando los videos completamente de AI y es como que... Exacto. Hablo, pero... Sí. ¿sabes? Y es como que lo hacen a propósito, como que, esto es parte de AI, estamos hopping in the trend. Pero igual ese trend de aquí a 1 año, 2 años, ya va a ser como que algo súper... Sí. Yo lo que espero, o sea, yo también veo, a la misma vez yo veo mucha gente cansada del AI, ¿sabes? Sí. Mientras sea obvio, que yo espero que se quede así, ¿verdad? Sí. Yo creo que, o sea, la gente ya también está como apestadita de ver cosas como, otra cosa de AI, ¿verdad? A mí me lo explota, no sé si tú has visto, no sé si eres cuán usuario de las redes, pero ahora hay como unos vlogs de un Yeti. No. Y es como un, qué sé yo. Sí. Es el oso loco, el blanco loco. Y es un Yeti en el... estoy aquí, voy a fumar un moto. Como si estuvieras vlogging. Y yo, diablo, vete para el carajo. Sí. Y la verdad es que se ve cabrón la animación. Se ve cabrón. Sí. Eso es lo frustrante. Y lo más que da miedo es eso. ¿Sabes? Como la facilidad con la cual, ¿verdad? Se puede crear algo que se ve bien en su mayoría, ¿verdad? Versus el tiempo que tomaría a un artista o un grupo de artistas lograr algo parecido, ¿verdad? Un tema complicado y controversial definitivamente, ¿verdad? Como que yo mismo no sé dónde me paro con respecto a él, ¿verdad? Como te digo, siento que podría ser peor como totalmente obviarlo y echarlo por el lado y resistirlo de manera que después uno tenga un gap que ya no puedes brincar,
¿verdad? Ujú. De que después ya cuando uno quiera ponerse al día con el cambio irremediable de la industria, pues como que uno ya está muy atrás para entenderlo. Pero a la misma vez pues me provoca los mismos miedos que cualquier creador. Tú sabes, de que si de repente una compañía que antes podía poner el dinero para hacer un comercial, lo que necesita es a alguien que le escriba 3 prompts y se acaba, pues como que eso afecta a toda la industria. Sí. Porque entonces las compañías no van a poner a un lado los mismos presupuestos para poder contratar a la gente, de los cuales yo soy uno de ellos, tú sabes. Es complicado ese temita. Quique, va a irnos yendo. Sí. Me gustaría saber, porque cuando después de cierto tiempo uno hace muchos trabajos y uno sigue escalando el nivel de trabajo que uno da. Pero pues yo pienso que todas las personas tienen una definición diferente de esto. Uh-huh. Te pregunto, ¿qué para ti significa la palabra éxito? Para mí la palabra éxito es, yo diría que estar complicado, pero estar contento y satisfecho con el resultado, ¿verdad? Y de una manera honesta poder decir, logré esto que pensaba que siempre quise, ¿verdad? Y poder continuar diciendo eso una y otra vez, pues me parece como una buena definición de lo que es éxito. Me gusta. Gracias por sentarte conmigo. Gracias a ti. La pasé súper bien. Igualmente. ¿Dónde, si quieren saber, tú tienes algún, qué sé yo, un portfolio o a lo mejor un contacto donde puedan escribir si a lo mejor te quieren contratar y qué sé yo? Sí. Tirar ahí las redes. Me pueden escribir me pueden buscar en Instagram en Hacho Studio y Quique Rivera. Y hachostudio.com es el website también y también tengo el Hacho Animation Academy. Brutal. Que tengo unas clases online y también doy clases presenciales a veces en el estudio. Ahora mismo pues lo he detenido. Hablando de eso, yo creo que una estudiante tuya me escribió. Sí. Sigue hablando. Que lo tuve que detener con todos estos proyectos, ¿verdad? De este último año. Pero pronto regreso. Y me hizo una pregunta bien buena. Ajá. Está bien, tú respondiste ya, está bien. Ok. Dice como, ¿cuál es la diferencia cuán diferente fue tu experiencia creando la animación de Wanda y la de Sapo Concho? Que eso, pues, lo pueden escuchar en el podcast. Alicia es la mejor. Ella siempre me dice preguntas bien buenas. Gente, espero que se lo hayan disfrutado. Quique, gracias por el rato. A ti, por favor, suscríbanse, compartan a todas esas personas que crean que sea necesario, que les entretenga. Y nada, Don Juan del Campo en todas las plataformas. Y hasta la próxima. Seguimos.